vestían armaduras que le cubrían el cuerpo completo, iban con lanza, espada, por lo general llevaban un escudero que era encargado de llevar las alforjas y un segundo caballo de batalla también con su respectiva armadura, y el caballero iba por el mundo desfaciando entuertos, participando en torneos y librando batallas. Gente querida, bienvenida a un nuevo capítulo de Lector Estepario, donde nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de la caballería medieval. Sin más, vamos allá. Antes de comenzar esta clase, te pido por favor que te suscribas, activa la campanita, recomienda este video y compártelo con tus amigos. Bueno, gente, vamos a hacer un ciclo de videos. No podemos abarcar toda la Edad Media en menos de una hora, es imposible. Vamos a convenir que también la Edad Media es una edad que se puede subdividir en varias etapas. Generalmente por comodidad uno habla de la Edad Media como un todo. La verdad es que la Edad Media tiene distintas etapas. Hay momentos en que hay ciertos imperios que son los hegemones y hay otros momentos en que los imperios van decayendo. Lo que sí atraviesa todo la Edad Media, en la parte occidental, en lo que es Europa, es la cristiandad. La cristiandad es una constante. El poderío de lo que era la Europa occidental comenzó a perder terreno alrededor del Mediterráneo, y bien sabemos que el control del Mediterráneo, de sus puertos, permitía que floreciera el comercio. Era una posición estratégica que siempre se estaban disputando diversos reinos e imperios. Bueno, con la irrupción de los califatos, de los imperios musulmanes, esta zona se comenzó a perder. El imperio de Roma se empezó a descalabrar y solamente fue el que quedó el reducto del imperio de Oriente, el imperio romano de Oriente, conocido también como Bizancio, cuya capital fue Constantinopla. Su idioma oficial era el griego y agrupaba diversas zonas que actualmente corresponde a los estados modernos de, parte de África con Egipto, lo que es Turquía, parte de Grecia, algunas zonas de Italia, pero siglo tras siglo el imperio de Oriente fue reduciéndose, y la nueva hegemonía se comenzó a disputar en los reinos francos. Hay que entender que ya cuando cae Roma, los que empiezan a llevar la bandera del imperio romano son los francos, ya afianzándose en el siglo VIII con la dinastía carolingia. Digamos que ahí está como el principal germen de cristiandad. Ellos van a ser los defensores de la fe. Alrededor de este imperio franco hay otros reinos pequeños, reinos que quedaron de la época de Roma, parte de la península ibérica, con los reinos de Castilla y de Aragón que todavía estaban muy en pañales. Y bueno, al norte están todos los reinos bárbaros que siempre estuvieron en disputa, estuvieron en fricciones con los modos y las formas de vida de los imperios mediterráneos, que obviamente estuvieron también en constante lucha. La fragmentación política del imperio de Roma se debió, como bien dije, también a las invasiones bárbaras, a los surgimientos de los reinos germánicos, y la totalidad de Occidente fue invadida. Los reinos germánicos, los vándalos en África, los visigodos en España, los burgundios en el Ródano y los ostrogodos en Italia. Fue invasión tras invasión, lo que fue provocando que los caminos se cortaran, que las rutas fueran cada vez más peligrosas, y en cierta forma este permanente acoso de invasiones bárbaras fue lo que provocó en primer lugar el surgimiento de grandes estructuras que después conoceríamos como fortalezas, amuralladas. Aparece el castillo ya propiamente tal, con su torre, una torre de honor, otra torre donde habían provisiones. Era una constante el tener que vigilar los caminos, porque en cualquier momento podían aparecer bárbaros y saqueaban y robaban todo lo que podían. Entonces, dentro de este descontrol se provocó que además de que cayera el imperio romano, se potenciara la vida feudal, ¿cierto? Donde había un señor, había un vasallaje, y digamos que esta institución, junto a la iglesia, que todavía tenía sus diócesis, tenía sus obispos,
y eran parte de la vida común, del paisaje constante, los bautizos, los casamientos, la unción a los enfermos, ya no con el mismo poderío de Roma, con un centro que irradiaba toda una forma, un ethos, una cosmología, pero que se pudo mantener principalmente porque también surgió la vida monástica. Y bueno, bien sabemos que los monasterios fueron los principales centros de conocimiento antes de la fundación de las universidades, que ya eso es la plena Edad Media, es más adelante. Entonces más o menos tenemos esta situación, los comercios cortados, el Mediterráneo ya no le pertenece a Occidente, y bueno, el término Europa también era un término que no se utilizaba en la época de los romanos, comenzó a utilizarse, bueno, en la época de los griegos se hablaba de Europa como esta diosa, y los griegos hablaban como que Europa estaba fuera de su territorio, ellos hablaban de la zona occidental, pero ya recién entre el siglo VII y VIII se comenzó en cierta forma a oficializar esta conciencia de lo europeo, pero lo europeo excluía a los pueblos bárbaros. Ellos los consideraban siempre enemigos, que no tenían nada que ver con su cosmovisión, y por supuesto los califatos árabes, que también estaban en constante disputa. Entonces hay que entender que la primera idea de europeísmo, la primera idea de lo que es Occidente, está afiatada no por una lengua, sí por un pasado romano, grecolatino, pero principalmente por la cristiandad. La cristiandad va a ser el cúmulo, el centro, va a ser la vanguardia del saber, del conocimiento, va a ser parte íntegra en la vida de los individuos que pertenecían a los reinos cristianos. La lengua ya no, a pesar de que el latín se sigue hablando, es un idioma eclesiástico, ya comienza a utilizarse de forma activa en las misas. Cada uno de los reinos va a ir desarrollando sus propias lenguas. Recordemos que todas estas lenguas romances están mezcladas, están en constante evolución. El español o el castellano que se hablaba en esa época dista mucho de la lengua que hablamos hoy en día. Estaba más cerca del latín, lo mismo el francés y otras tantas lenguas como el provenzal, que era una suerte de lingua franca que hablaban los poetas, los trovadores. Pero bueno, es un mundo, digamos, que no deja de ser dinámico, no deja de tener sus conflictos. Habían tres ejes. Uno era el Imperio Bizantino, que ya lo dijimos. El segundo era el Reino Franco, con Carlomagno, que fue coronado en el siglo VIII, y que él aglutinaba todo lo que había quedado destruido tras la caída del Imperio de Roma. Y el Califato de Omeya y Abasí, que corresponden a la actual Siria y Irak. Digamos que esos eran los principales centros donde se estaban reuniendo las fuerzas y donde, claro, evidentemente hubo muchos choques. Vamos a ver que ya después con las cruzadas esto se exacerbó. Y llegamos a la plena Edad Media, que es considerada una etapa ya donde se afianza el feudalismo y el cristianismo. Son las instituciones más poderosas y corresponde a una etapa que va del siglo XI al siglo XIII. Las invasiones bárbaras comienzan a disminuir, hay reinos germánicos que se comienzan a cristianizar, los vikingos, los ostrogodos, los distintos pueblos comienzan a entrar en contacto con la civilización occidental, pero ya en un tono más pacifista, más de diálogo. No iban a estar toda la vida guerreando. Comienzan a fundarse las primeras universidades en lo que es Roma, algunas zonas de Francia, y comienzan las cruzadas. Las cruzadas, como bien sabemos, fue un llamado que hizo la iglesia a recuperar Tierra Santa, a recuperar lo que es Jerusalén, parte de Medio Oriente, donde había estado el Nazareno Jesucristo. Entonces lo que comenzó como una forma, digamos, lo que se buscó legitimar por vía religiosa, finalmente terminó en una suerte de guerras privadas, en la que distintos reinos apoyaban su contingente. Hay unas historias que son, algunas están rayadas, cercanas al mito. Se habrían mandado niños que estaban indefensos. Bueno, hay una serie de cosas que ocurren en las cruzadas. Hay un libro que es muy bueno que habla de las cruzadas de forma extensa. No lo vamos a tratar en este tema, lo vamos a tratar tangencialmente. Las cruzadas de Thomas Asbridge. Es un libro bastante detallado, un libro voluminoso. Lo bueno es que está escrito de una forma amena, o sea, no es un documento denso. Se puede consultar, se puede hablar por etapas, y creo yo que es el libro clave para comprender el fenómeno. Las cosas que comienzan a surgir en la plena Edad Media
son los distintos oficios, aparecen los artesanos, ya no es solamente un modo de producción agrícola y comercio, aparecen los oficios, la herrería siempre existió, pero ahora se diversifica, conlleva a su vez a que se inventen gremios donde se aglutinaban los comerciantes y los distintos oficios, lo que en cierta forma va a crear una suerte como de gremialismo, en la que existía una suerte de lazo fraterno, de ayuda. Se traspasaban los oficios de generación en generación, ellos defendían sus intereses, y digamos que hay una cierta estabilidad. Ya finalmente tenemos la Baja Edad Media, que es el siglo XIV y XV. Está marcada por las crisis económicas, la hambruna y la peste negra, que para muchos historiadores la peste negra ya marca el cierre de lo que es la Edad Media, o digamos que es como el canto del cisne. Se prefigura el Renacimiento, las monarquías, si bien se afianzan, el momento donde aparecen los grandes reinos, el reino de España, el reino de Castilla, el reino de Portugal, la corona británica comienza su separación paulatina de Roma, también se va a transformar en una potencia de cambio que va a atravesar todo lo que ya es el Renacimiento y parte de la Edad Moderna. Y la cristiandad, digamos que comienza su lento declive, ya no va a ser tan determinante en la vida. Bien sabemos que en la Edad Media el monarca, si bien tuvo sus momentos donde se rivalizó con el papado siempre era de suerte como del poder espiritual que se le entregaba al monarca para que pudiera ejercer en la tierra. Había un contrapeso histórico que ya va a comenzar a desaparecer, y ya bueno, con Napoleón Bonaparte, cuando él se entroniza y se le quita la corona al papa y se la pone, ya es el cierre definitivo de que la iglesia ya deja de tener una importancia gravitante en la vida política. Ya que hicimos un panorama más o menos rápido sobre la Edad Media, ahora es importante que hablemos de la caballería. Y la caballería es más antigua que la Edad Media, parte ya en la época de los griegos, en la Edad Antigua. Se hablaba de distintas clases de guerreros, estaban los hombres a pie, los lanceros, y estaban los hippeis, que eran los hombres que cabalgaban. Obviamente la tecnología militar de la Edad Antigua difiere de la Edad Media, porque hay muchos adelantos que se van introduciendo al caballo y al jinete. Por ejemplo, ya en el siglo X y XI, entonces la introducción a Europa del estribo, que fue una invención oriental, mejoró el dominio del caballo. Antes de la introducción del estribo, la maniobrabilidad de los caballos era menor. El estribo le dio mayor ligereza y transformó al caballo ya no solamente en una herramienta, para movilizarse, sino que también en un compañero de combate. Cambia totalmente el panorama. La lanza pesada, porque era común que en la antigüedad se utilizara la lanza ligera para la infantería que atacaban, iban con su lanza, algunos la utilizaban como jabalina, la lanzaban. Está lleno de ejemplos en la literatura homérica, en la Ilíada, en la Odisea, cuando se relatan estas grandes batallas. Pero con la creación de la lanza pesada, del arnés, que permite mayor sujeción al caballero, y una técnica de batalla que se ponía debajo de la axila el jinete, lo podemos ver en las películas, transformaban a estas unidades de caballería en proyectiles humanos. O sea, agarraban tal velocidad y eran tan poderosas las embestidas que eran capaces de romper con la infantería. Entonces el caballero comenzó a convertirse ya en una unidad de élite. Ya sí era una unidad muy apreciada en las batallas. Con estos nuevos inventos, más las armaduras completas que le daban mayor protección, mayor fuerza, no permitía que las flechas entraran ni que cualquier arma pudiera mellar en la armadura, se transforma en una unidad preciada. Y estamos hablando netamente de la caballería existente. Después viene todo la romantización, la idealización de la figura del caballero. Pero el caballero básicamente era una unidad de élite que tampoco se creaba como no habían estados nacionales, habían reinos, habían reyes desperdigados por todo Occidente. La principal manera de poder acceder a la caballería era con un entrenamiento que era costoso, con una armadura que ya no estaba al alcance de cualquiera. Por ende, gran parte de la caballería era compuesta por la nobleza.
Acá vemos una diferencia que, bueno, Julius Evola, aquí lo voy a mostrar en su revuelta contra el mundo moderno, habla de la caballería y lo contrapone con la élite actual. Hay que comprender que en esa época la única forma de optar por riquezas era a través de la guerra. Estamos hablando de grandes riquezas, de tener territorio. Si tú querías tener, por ejemplo, viñedos, si tú querías tener más terreno para poder sembrar o para crear cosas nuevas, tenías que ir a la guerra y ganártelo en la guerra. Entonces era común que las familias adineradas mandaran a sus hijos a entrenar. Le contrataban, y todo era de forma privada, todo era de forma autofinanciada, como no habían estados, como no habían milicias profesionales. Eso es muy posterior, eso estamos hablando ya en la época del siglo XVIII, siglo XVII probablemente, con el surgimiento de los primeros estados nacionales. Me parece que fue el Imperio Austrohúngaro uno de los primeros en instaurar la milicia profesional, pero bueno, estamos en el siglo X, siglo XI. Los nobles mandaban a su hijo, bueno, los que tenían actitudes, a la guerra, bien equipados, con un buen maestro de armas, con buena armadura. El principal origen de estas órdenes de caballería, muchos las cifran de las cruzadas, pero eso también es muy cuestionado. Porque las cruzadas, como bien dijimos, eran las pretensiones que tenía Roma por Tierra Santa, y más que caballeros mandaban ejércitos. Obviamente entre los ejércitos que mandaban habían caballería, pero las primeras caballerías nacieron prácticamente como comités de autodefensa. Cuando se vieron sobrepasadas las líneas romanas y comenzó el Imperio Romano a caer por las invasiones bárbaras, la gente tenía que reunirse entre ellos mismos. No iban a esperar que apareciera Papá Estado, no existía. Ni Superman, ni nada parecido. Entonces teníamos que organizarnos de forma militar, y la propia gente comenzó a desarrollar técnicas de combate, y así nacieron las primeras caballerías. Como yo dije, muy lejos de estos orígenes románticos que ya después muestran, por ejemplo, el caballero que está siendo armado por el rey. Eso evidentemente existió, pero no tiene nada que ver con los verdaderos orígenes de la caballería. Otra forma de apoyar este canal es adquiriendo mis dos últimas novelas por Busca Libre, con despacho a todo Chile, y Magomundi, publicado en 2023, una novela que mixtura la ciencia ficción con la caballería, y El Detective del Absoluto, 2024, una novela que mixtura el misterio y el policial con la religión. Sin más, sigamos con el video. Lo otro es que el término de caballero y casi toda la terminología de términos viene del francés, del chevalier. Como bien dije, en la alta edad media, entre la alta edad media y la plena edad media, son los reinos francos los que tienen el hegemón en Occidente, y ellos son los que van a introducir gran parte de la tecnología. De hecho, cuando se empezaron a escribir las primeras gestas e historias de caballeros, la mayor parte de los escritores utilizan el francés, el provenzal, esas lenguas para escribir estas aventuras. Hay que entender que eran las cortes mejores organizadas, las que tenían más recursos, por ende eran las que movilizaban más cosas. Era el imperio dominante para esta zona de Occidente. Entonces el término chevalier, que venía de caballero, se fusiona, digamos, y se fusiona lo que es la caballería antigua con el chevalier, y aparece el término errant, el caballero errante, el caballero que está en errancia, está buscando aventura. Claro, ahora se puede ver como errante, como que estuviera perdido. No, porque era el caballero que se movilizaba de un punto a otro, estaba en perpetua fuga hacia las riquezas, hacia la fama. Y lo que vertebraba a esta caballería no era solamente el interés por el oro. Tenía que ser... El caballero era una suerte como de entre poeta y filósofo. Poeta porque tenía que ser un hombre enamorado, tenía que tener su dama. Aquí ya estamos entrando ya al campo de cuando se comienza a idealizar la profesión caballeresca. Era una suerte como de trovador, que cuentan, por ejemplo, que Guillermo IX de Aquitania llevaba pintada a su dama en el escudo, porque él, jactándose, decía: mi dama me da el espacio en su lecho, ¿cierto? Yo le doy el espacio acá en mi escudo, entonces yo lo voy a llevar como un emblema. Otros, claro, llevaban figuras heráldicas de sus familias, y esta tradición de pintar el escudo no es menor, ya aparece en la época de la antigua Grecia.
aparece en la tragedia griega, en los 7 contra Tebas, por ejemplo. Se describe cómo cada cada guerrero iba entrando con su escudo, iba pintando como de forma amenazante lo que iban a hacer cuando llegan a Tebas. Entonces ya es algo que se retoma de la antigüedad. Bueno, ¿y por qué el tema de las cruzadas fue siempre tan polémico? ¿Por qué está teñido de tanta contradicción? Y es bueno porque la postura de la iglesia nunca fue unívoca respecto a la caballería y a la vida militar en sí. Podríamos decir que habían dos almas o dos tendencias. Una neotestamentaria que condenaba el asesinato, no matarás, basándose en el edicto bíblico. Como no matarás, era mal visto que alguien fuera a la guerra y se ufanara de matar al enemigo. De hecho, muchas veces al guerrero cristiano que mataba en batalla se le imponía una penitencia, porque iba en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, sin embargo, claro, hubo un momento en que monasterios fueron atacados y la iglesia tuvo que recurrir al brazo militar. No quedaba de otra, tenía que asegurar supervivencia. Entonces comienza, digamos, una segunda corriente ya más basada en algunos textos de San Agustín, que recogía el espíritu veterotestamentario del Antiguo Testamento, en donde bien sabemos que hay un Dios en el Antiguo Testamento que es este Dios de las batallas, que va librando a su pueblo elegido, van ganando guerra. Bueno, ese es el espíritu que se recoge porque era el espíritu de la época. O somos pacifistas e indulgentes con el enemigo, o bien caemos. Entonces habían dos extremos dos posiciones que eran irreconciliables. Entonces, bueno, ahí después aparece toda una tradición de que algunos sacerdotes bendecían las armas, pero esto siempre fue, digamos, una pugna interna de la iglesia. Habían ciertos sectores que bendecían y que agradecían que el caballero armado fuera y cortara la mayor cantidad de cabezas posible, y otros que decían que estaba mal, porque eran de la doctrina de que el pacifismo debía imperar. Vamos a ver después que con el auge de los libros de caballería, siglo X, siglo XI, siglo XII, la iglesia también va a tener una postura ambivalente. Algunos clérigos decían y bueno, monjes, que sí, era una lectura de entretenimiento, que estaba bien, pero otros censuraban esta lectura porque llevaba muchas veces a que jóvenes, impulsados por estas historias llenas de batallas, de guerra, tomaran la arma y muchas veces escenificaban estas batallas a través de los torneos. Los torneos de los caballeros también va a ser un punto central en donde se van a iniciar grandes vocaciones caballerescas. Llegaban personas de todos los reinos a batallar. El torneo caballeresco tenía sus reglas. Generalmente se utilizaba una lanza roma, cosa de que el caballero no muriera en la embestida. Sin embargo, hubo casos reportados de caballeros que morían muchas veces por el calor, abrazados por el calor y por el polvo, porque estas armaduras grandes eran tan asfixiantes que les venía un paro, se deshidrataban y morían. Otras veces morían en los mismos combates. Entonces, como la iglesia veía que era una mala influencia para las juventudes, muchas veces se prohibieron estos libros y los torneos también, nunca fueron bien vistos por ciertos sectores de la iglesia. Bueno, uno de los libros que me sirvieron para hacer este video es La caballería de Maurice King. Yo no conocía a este autor, pero como venía un prólogo de Martín de Riquer, que fue un conocido medievalista y estudioso de las lenguas y de la literatura hispánica y de toda Europa, me lo compré a ojos cerrados. Es un libro completísimo. Su eje es histórico, más que literario, porque habla de la caballería realmente existente. Y voy a leer un pasaje donde se habla de algunos asuntos de la caballería. Un caballero en esa época, en el idioma de aquella época, en la lengua de aquella época. Bueno, y aquí está como lo describe la épica de Provenzal en el Girard de Roussillon, compuesto en la mitad del siglo XII. Y Folco estaba en las filas, bien armado con la loriga, que era como un peto largo que cubría todo el cuerpo, montado sobre un caballo muy diestro, veloz, impetuoso y bien preparado. Cuando el rey lo vio, se acercó al conde de Alvernia y dijo a los franceses: «Señores, mirad al mejor caballero que nunca visteis. Os diré quién es. Escuchadme,
Se llama Folco y es sobrino de Girard. Oí sus cualidades: es noble, cortés, educado, franco, de buena familia y de bellas palabras. Diestro cazando en bosques y riberas. Lo sabe todo del ajedrez, las tablas, los dados y toda clase de juegos. Nunca negó su riqueza a nadie, sino que todos tuvieron de él lo que quisieron. Nunca demoró el hacer actos honrosos. Amó intensamente a Dios y a la Trinidad. Desde que nació nunca llegó a una corte en que si se hacía o se discutía algo malo no le causara gran pesar no poder arreglarlo. Siempre fue amado como buen caballero, honrando a los pobres y a los humildes y juzgando a cada uno según lo que vale. Claro, este texto es fundamental porque ya comienza a vertebrar los ideales del caballero. Obviamente en la realidad hubo caballeros gañanes que abusaban de mujeres, de niños, que lo único que le importaba era la riqueza, pero el ideal del caballero, el ethos de cómo debía ser un caballero comienza ya a fraguarse en los textos históricos que hablaban de caballeros realmente existentes, pero también que fue recogido por una tradición novelesca, la tradición artúrica, la tradición bretaña. Eso lo vamos a hablar en el próximo video con más detalle. Así que eso, gente, muchas gracias y hasta una próxima.